Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. La profecía de hoy se titula Tecnología y rastreo en América. Esta es una profecía muy gráfica y grave. También tiene elementos que que realmente nos harán reflexionar sobre cómo interactuamos con estos dispositivos. Así que compartí que estoy en la serie de los pecados. Todavía estoy llevando a cabo esta serie, pero hay ocasiones en que el Señor me dice que haga un arco profético. Un arco profético es cuando Dios me ha dado a veces de 3 hasta incluso 10 profecías sobre diferentes temas que están interrelacionados. Y a medida que avancemos por la profecía en América, que incluso podría extenderse a 7 u 8 profecías, porque estoy pensando en otros mensajes que también terminan en América, vamos a ver cómo diferentes cosas se van a entrelazar como parte del juicio y castigo de los tiempos finales para Estados Unidos. Así que si eres nuevo en este canal, puede que no hayas escuchado, puede que no sepas ni entiendas, pero la nación de América está bajo juicio. El Señor dice que tiene un cargo y una cuenta que saldar con América y que no se detendrá hasta que haya resuelto todo. Ayer entregué una palabra profética en vivo, una palabra que recibí básicamente mientras me preparaba para hacer estos videos, pero hay una cosa que omití y es esta. El Señor dijo que vendrá un desastre de agua en los Estados Unidos, y he hablado de esto en una de las profecías en el blog. Y la característica clave de ese juicio es que Dios dijo que América tendrá agua que pasará por encima de los techos de los edificios. Sí, el nombre de esa profecía en realidad se llama Por encima de los techos de los edificios. Así que vendrá un desastre de agua a esta nación en el que incluso los edificios más altos, los propios rascacielos, serán cubiertos. Los rascacielos, las torres altas y majestuosas y orgullosas de lugares como la ciudad de Nueva York y cualquier otro sitio con un horizonte memorable en los Estados Unidos quedarán bajo el agua. Dios también ha hablado de cómo la costa oeste se inclinará como un plato de cena. Así que habrá grandes disturbios a lo largo, supongo, de la línea de falla, allí. Creo que se llama la falla de San Andrés. Habrá grandes disturbios allí y hay una profecía en el blog donde de hecho vi la tierra elevarse. Había tanta presión de ambos lados que la tierra se elevó hasta que ya no pudo soportarlo más y se partió como una galleta. Literalmente hizo el sonido de ¡pu! Se rompió como una galleta y ambas mitades cayeron de nuevo a la tierra, pero una mitad quedó completamente bajo el agua. Así que América se inclinará y deslizará y partes de la tierra descenderán bajo el agua. Ayer compartí que otra palabra que el Señor dijo es que grandes inundaciones masivas vendrán contra los Estados Unidos como parte de su juicio. Y el Señor dice que está juzgando a esta nación de manera completa. Hay 2 profecías en la voz del Maestro. Una de ellas se llama un juicio completo, una advertencia, y la otra simplemente se titula un juicio completo. Y básicamente lo que eso significa es que el Señor considerará toda la evidencia en contra de esta nación, todo lo que está en su contra, y cualquier evidencia que pueda estar a su favor. Él lo pesará todo, y la determinación que ya ha compartido desde esta plataforma es que la nación es sumamente y absolutamente culpable de cada cargo que Él, Dios, está presentando en su contra, y por lo tanto pagará precios cruciales y dolorosos en etapas. Así que comenzará con la pérdida de influencia como ya compartí antes. Comenzará con que Estados Unidos sea públicamente rechazado por países que tal vez nunca antes hayan hablado en su contra. Comenzará con enemistad secreta que hervirá hasta convertirse en animosidad abierta. La gente va a desafiar a esta nación. Una de las naciones que desafiará abiertamente a esta nación es Irán, y creo que hay una profecía que hice hace mucho tiempo. Se llama la pelea de gallos. De hecho, también es un video. Voy a dejar el enlace en la descripción de abajo. Y en la pelea de gallos, se mostró que en el futuro Estados Unidos e Irán van a tener interacciones que en realidad llevarán al derramamiento de sangre. Así que una breve pelea que dejará a Estados Unidos sorprendido porque Irán no va a retroceder ni un poco. Dios mostró en esa profecía que Irán ya está absolutamente harto de esta nación, harto de las sanciones, harto de que empujen a esa nación hasta el rincón donde ni siquiera puede obtener lo que necesita para desarrollar a su gente y fortalecerse a sí misma. E Irán contraatacó y derramó sangre y Estados Unidos quedó atónito y como compartí hace solo unos minutos en la profecía anterior,
los enemigos de larga data de Estados Unidos, las personas a quienes ella ha vuelto en su contra por sus costumbres, estaban observando y fueron algunos de los primeros en levantar el teléfono y felicitar a Irán cuando Irán no retrocedió en ese enfrentamiento internacional. Las cosas irán más lejos, y Dios dijo que vendrán grandes inundaciones a esta nación. Hay una profecía en la que el Señor reveló que un desastre de inundación llegará a la ciudad de Nueva York y el agua estará por encima de la parte superior de los parquímetros. Y si tienes parquímetros en tu ciudad, sin importar dónde vivas, entonces sabes que un parquímetro no es algo pequeño. Llega aproximadamente a la altura del pecho, lo que significa que el agua será más alta que muchos niños pequeños. Así que vi que la gente tenía que cargar a sus hijos bajo el brazo y vi que las estaciones de tren estaban obviamente inundadas. Y el Señor todavía me dijo esta mañana cuando me lo trajo de nuevo a la memoria porque olvidé incluirlo en la profecía en vivo de ayer. Él me dijo, Celestial, ese no es el desastre final de agua, eso es solo una advertencia. El agua cubrirá a América, estará por encima de los edificios. Así que esta no es una serie fácil y deben estar preparados para eso. Espero que este canal esté construyendo fortaleza espiritual en el interior de las personas que vienen aquí. Esto no está pensado para ser un amorío pasajero. Espero que la voz del Maestro tenga un impacto duradero en cualquiera que le dé una oportunidad a este canal y realmente escuche, dejando de lado todas sus opiniones y filtros personales, y simplemente quiera oír lo que el Señor nos está diciendo para prepararnos para los tiempos finales. Así que comienza la serie en América. Tuve un sueño y olvidé ese sueño. Tuve ese sueño más de 20 veces y esto no es normal para mí. Por lo general, esto significa que algo está luchando contra la revelación del sueño, que me despertaré y no tendré absolutamente ninguna idea de que he visto o escuchado esto. Pero esta vez, cuando tuve el sueño el 2 de julio, Dios me lo dio uno tras otro, e inmediatamente después de eso me sacó del sueño y por lo tanto pude captar la información. Así que me habló en este sueño sobre las empresas tecnológicas de Estados Unidos y su espionaje. Sé que ciertas personas han salido en el pasado y nos han hecho saber en esta nación que están espiando en este país, pero no creo que sepamos cuán arraigado y profundamente incrustado está, que en realidad estamos ayudando a las empresas tecnológicas a vigilarnos y espiarnos. Y así soñé que después de un día muy largo de trabajo llegué a casa y me fui a la cama. Estaba tan cansada que, como a veces sucede, no cené, simplemente me fui directo a la cama. Pero en medio de la noche algo me despertó, así que algo me sobresaltó y me senté en la cama y miré a través de mi puerta, así que este es un sueño que les estoy contando. En el sueño llegué a casa, estaba agotada y me fui a dormir sin cenar. Y en medio de la noche algo me sobresaltó. Me senté en la cama y miré por la puerta hacia mi cocina y vi a un hombre allí y era el Señor. Y él estaba sosteniendo uno de mis dispositivos tecnológicos. No voy a decir cuál, pero definitivamente estaba sosteniendo uno de mis aparatos y tengo bastantes porque, con la cantidad de trabajo que hago, me facilita la vida. El Señor tomó un cuchillo para fruta y abrió este dispositivo, y desde la cocina, a esa larga distancia, yo en la cama y él en la cocina, él me mostró el dispositivo así. Así que me lo extendió después de abrirlo con el cuchillo para fruta, le quitó la tapa y me lo mostró de esta manera. Y cuando vi dentro de ese dispositivo, se me cayó el alma al suelo, porque es algo que uso a diario. Vi un centro completo dentro de este dispositivo. Así que no se trataba solo de las entrañas del dispositivo, no se trataba solo de lo que hace que el dispositivo funcione, sino de sus pequeños engranajes y piezas. No. Vi dentro de este dispositivo un centro electrónico completo hecho de metal negro con muchas piezas pequeñas que eran de un hermoso azul helado. He hablado antes de este color en particular y realmente creo que este color tiene mucho que ver con el sistema de la bestia que viene, porque cada vez que el Señor me da entendimiento o me lleva a ese mundo futuro, un mundo no tan lejano como pensamos, constantemente veo este azul lavanda muy brillante y ese es el color de estos microchips que vi. Wow. Y dentro de este dispositivo vi estas luces azules parpadeando pacientemente, indicando la ubicación exacta de mi casa, probablemente grabando también por lo que sé. Y cuando vi esto en la cama, mi corazón se hundió. Así que lo estaba mirando y, sin palabras, le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo pueden hacer esto? Estamos perdidos, Señor, si pueden hacer esto.
Pero eso no era lo peor de todo. En cuanto le hice esa pregunta al Señor en silencio, mi sueño cambió. Y en vez de la cocina con el Señor allí de pie sosteniéndome el dispositivo, vi montones y montones y montones de cadáveres desnudos. Por favor, entiendan que cuando digo montones no me refiero a un pequeño montón o una pequeña pila, me refiero a una colina tan alta que mientras estaba allí sentado era como si estuviera de pie sobre un trozo sin nombre de tierra roja donde estaban estos montones. No era un solo montón, no eran dos montones, era, si lo vieras desde arriba, una amplia franja de tierra y enormes pilas de cadáveres como de basurero, cuerpos que habían estado expuestos a la intemperie y que estaban justo al borde de empezar a pudrirse. Así que, colinas. Estoy hablando de colinas de personas muertas, cadáveres, y ni uno solo de ellos tenía cabeza. Así que estas personas habían estado expuestas hasta que su piel empezó a volverse muy resbaladiza y algunas personas se estaban pudriendo más rápido que otras. Así que las moscas y otros animales que se alimentan de carne empezaban a aparecer y ni un solo cuerpo tenía cabeza. Estos eran solo cadáveres sin cabeza que habían sido arrojados descuidadamente unos sobre otros hasta que, como escribí en el blog, formaban colinas de muertos. Y la segunda vez proyecté el pensamiento hacia el Señor porque realmente no podía hablar y le dije, Señor, si las corporaciones pueden cazarnos y matarnos así, no tenemos ninguna oportunidad. Esto era solo mi corazón hablando. Así que, por favor, no tomen esto como canon de las Escrituras ni se pongan a comentar al respecto. Y cuando dije eso, el sueño cambió de nuevo. Así que habíamos pasado de la cocina a esta gran extensión de tierra que estaba reservada únicamente para albergar cadáveres aquí en Estados Unidos y nadie tenía cabeza. Todos los cadáveres estaban decapitados. El sueño volvió a cambiar y estábamos en mi casa, yo llevaba una bata de baño y alguien golpeaba la puerta. Era ese tipo de golpeteo intimidante, como cuando el SWAT viene a buscarte, cuando no hay nada que puedas hacer, cuando es el FBI y te tienen por lo que sea que te tengan. Era ese tipo de golpeteo. Y la cuestión es que esto no era el gobierno. Así que esto no era el gobierno, no eran soldados del gobierno, disculpa. Era una empresa privada de tecnología y enviaron a sus soldados privados a mi casa para arrestarme. Así que estaban vestidos con equipo SWAT y tenían... Siempre hablo de estos hombres de negro con el equipo SWAT, la armadura corporal y el casco negro espejado. Pero estos hombres vinieron con los cascos levantados, aunque estos soldados trabajaban para un gigante tecnológico específico que el Señor me dijo que no nombrara aquí en cámara. Vinieron a mi casa y estaban golpeando y decían, abran ahora mismo. Ya sabes cómo hacen estos hombres. Se superponen, se traslapan las voces. Abran esta puerta, la vamos a tirar. Y se traslapan las voces y básicamente el resultado que buscan es intimidación, terror y cumplimiento inmediato, y eso fue lo que pasó. Así que corrí hacia la puerta para averiguar qué querían y estos hombres incluso, inmediatamente 2 de ellos entraron a la casa y la mayoría se quedó afuera. Así que había como 6 de ellos que vinieron solo por mí y entraron y me tomaron por los brazos y me dijeron que estaba arrestado por cargos de sedición, fanatismo religioso, alteración del orden público y muchos otros cargos similares. No se me concedió un juicio. Voy a enfatizar esto para que quede perfectamente claro. No se me concedió un juicio, no se me leyeron mis derechos, no se me permitió acceso a un abogado y no hubo ningún debido proceso. Me dijeron cuáles eran los cargos en mi contra. Me dijeron que era culpable. Y luego estos hombres me llevaron a algún lugar en la bata de dormir. Me llevaron a algún lugar con la bata de dormir y me decapitaron de inmediato y arrojaron mi cuerpo a la pila. Así que estaba sentado en la cama y estaba viendo esta escena suceder justo frente a mí, como estoy sentado justo frente a ti, y estaba demasiado impactado para decir algo. Simplemente me senté en la cama viendo la escena que el Señor... Esta es la tercera escena que el Señor me mostró, y antes de que pudiera preguntarle algo, toda la escena se repitió de nuevo. Hombres vestidos con equipo SWAT negro y cascos negros espejados que parecían exactamente como cascos reflectantes de motocicleta, vinieron a mi casa y exigieron que abriera la puerta. Golpeaban la puerta, gritando al unísono para confundirme. «Sal ahora mismo, policía, abre la puerta». Y continuaron hasta que corrí en bata de baño para ver qué querían. En cuanto abrí la puerta, 2 de ellos entraron para mantener la entrada abierta y el resto se quedó afuera. Un hombre levantó la visera de su casco, me miró y dijo mi nombre, y me dijo, «Señora,
Está usted arrestada por crímenes contra el Estado. Ha hecho esto y aquello, lo cual equivale a perturbar la paz pública. Ha incitado disturbios, ha incitado al odio religioso, ha causado pánico, etc. Usted es culpable y será condenada a muerte. Y me tomaron por los brazos y me llevaron en mi bata de dormir, y yo estaba tan impactada que no pude decir nada, así que me fui en silencio. La siguiente escena que vi fue que yo estaba muerta y mi cuerpo fue arrojado a una de las pilas de personas que habían sido asesinadas por el ejército privado de este gigante tecnológico, su propia policía secreta. Pero cuando miré mi cuerpo por segunda vez, supe que esa no era yo. Sabía que ese no era mi cuerpo. Y en cuanto me cortaron la cabeza y el cuerpo cayó sobre la pila, simplemente vi que no era yo, y el Señor me dijo: Celestial, esto es lo que le sucederá a... Por favor, escuchen atentamente. Esto es lo que les sucederá a muchos creyentes apasionados que están hablando en mi nombre en este momento, apasionados amantes de Jesús, que están alzando la voz contra muchas prácticas malignas a nivel internacional. Así que están condenando el pecado, están denunciando el pecado internacional, están denunciando el pecado local, el abuso de poder gubernamental. Están defendiendo y sosteniendo la palabra del Señor. El Señor dijo que muchos de estos que están escribiendo en blogs, enseñando, compartiendo, haciendo videos, predicando, terminarán en esas pilas. Él dijo que muchos pastores verdaderos y líderes cristianos también terminarán en esa pila, muchos que siguen y confiesan a Jesús como Señor. Si has estado en este canal, aunque sea 5 minutos, esto no te sorprenderá porque constantemente les digo que debemos ser sobrios. Debemos ser sobrios al ver que se acerca el día, y eso significa que debemos tener una comprensión holística de lo que enseñan las Escrituras. Debemos leer Apocalipsis 6, creo que es el versículo 11, cuando habla de los mártires, y tenemos que preguntarnos si en algún momento las Escrituras nos han indicado que la iglesia en Estados Unidos va a escapar volando y que solo otras personas serán mártires. Dios ha hablado muy a menudo sobre el martirio y que lo veremos con nuestros propios ojos, y no puedo hacer menos que decir lo que Él dice. Y así Él puso en mi corazón que muchos de esos cuerpos desnudos y decapitados que me estaba mostrando son cristianos que hablaron en su nombre y fueron identificados y rastreados por los centros electrónicos que me mostró en la primera parte del sueño. Esos centros los rastrearon. Sus dispositivos los rastrearon. Las cosas que hicieron en los dispositivos los identificaron ante el sistema de la bestia como personas que amaban al Señor y vivían para la obra del Señor. Otras personas que estaban en esos montones eran personas a las que el Señor llama hijos de la libertad. Así que los hijos de la libertad, dice el Señor, no están limitados a los Estados Unidos. Básicamente, estas son personas que, como puedes ver, están ahora en Australia, en Francia, incluso en África y en todas partes. Personas que se negaron absolutamente a aceptar estos mandatos, que se negaron a aceptar simplemente que todos debían presentarse, extender el brazo, quedarse en casa y simplemente ser, ya sabes, cosas así. Estas son personas que se resistieron y se negaron a renunciar a sus derechos constitucionales dados por Dios. Muchos de ellos terminaron en ese montón. Personas que protestaron contra el gobierno de Estados Unidos, personas que organizaron, ya sabes, marchas y manifestaciones, cualquier tipo de grupo organizado que desafiara al poder corporativo, básicamente las grandes, gordas y ricas empresas, cualquiera que desafiara a su empresa o intentara decir la verdad al poder, y definitivamente cualquiera que el gobierno de ese momento, que tampoco está tan lejos, considerara antigubernamental. Todas esas personas estaban siendo rastreadas ahora y fueron identificadas cuando el sistema de gobierno cambió al sistema de la bestia y fueron ejecutadas. Y finalmente el Señor habló en este sueño, y estas son sus palabras. Estas empresas espían a todos. A todos. Los espían y los rastrean. No hay manera de evitarlo. Escuchan las conversaciones y estos dispositivos de todo tipo interactúan con las torres, enviando la ubicación de todos los que poseen uno. Es lo mismo, ya sea una laptop, un teléfono, un reloj, una pulsera de actividad o una tableta. Cualquier cosa que compres viene preparada y actúa como un localizador para la NW última letra, ya sabes, para saber tu ubicación. En los últimos días, las empresas tecnológicas serán personalmente responsables de la muerte de millones. Millones, dijo él.
Usando los datos que recopilan ahora, identificarán fácilmente para el gobierno quién es quién hace qué, y entregarán a las personas al gobierno para su encarcelamiento y muerte. Estas empresas no solo roban datos, enviarán físicamente personal armado para sacar a la gente de sus casas y matarlas. Así que este es el final del sueño que tuve, este es el final de la entrada de diario que escribí. Y lo que dije aquí es que quizás esto nos ayude a entender mejor por qué han dejado de permitirnos abrir los dispositivos. Como quizás sepas, los teléfonos más antiguos todavía se pueden abrir, se les puede cambiar la batería y cosas así, pero los fabricantes de estos dispositivos están eliminando activamente el soporte para estos aparatos. Y la razón por la que eliminan el soporte es para que la gente se frustre tanto con el funcionamiento de los dispositivos que finalmente los desechen y compren cosas más nuevas. Y las cosas más nuevas no se pueden abrir. Vienen soldados juntos. Si lo abres, se anula la garantía. Si lo abres, arruinas el aparato y después de gastar unos 1,000 o 950 en un teléfono o incluso más en una laptop, no vas a querer desperdiciar tu dinero. Y entonces, ahora me dirijo al grupo de personas que eligen interactuar con el nuevo Echo, esto y aquello, que deciden convertirse en el mejor amigo de Alexa y activar Siri y todas esas otras cosas que realmente ayudan a que se sobrepasen los límites. Si has normalizado hablar con estos dispositivos y dependes de ellos, esta profecía, este mensaje, que sirva como una llamada de atención para ti. Las personas están siendo recopiladas en bases de datos. ¿Quién es quién? ¿Quién es un patriota? ¿Quién es esto? ¿Quién siente esto sobre tal acción del gobierno? ¿Quién está diciendo esto en Facebook, en Parler y en Telegram? Y hay personas que se mueven de una plataforma a otra diciéndose a sí mismas de manera tan extraña que aquí es más privado y que aquí podemos ser más libres. Y me asombra, por ejemplo, cómo la gente entra a YouTube y comparte detalles personales tan específicos en la sección de comentarios. ¿No sabes que nada de lo que dices es privado? ¿No sabes que vives en una caja y que las personas que crearon esa caja a tu alrededor tienen acceso incluso a saber qué tipo de toalla de papel prefieres? Así que estas personas, los usuarios de Siri y básicamente casi todos los que tienen un dispositivo, el Señor dice que habrá personas de interés que terminarán en listas del gobierno. Y cuando llegue el momento, exactamente como sucedió en la Alemania nazi, esas listas serán exterminadas. A medida que avancemos en esta serie sobre América, compartiré verdades muy dolorosas que el Señor Dios me ha revelado. Entiendan que el Señor dice que el conocimiento es clave. El martirio llegará. El martirio es parte de los tiempos finales. El martirio precederá cualquier esperanza bendita y expectativas que tengamos como cristianos. Y si estás estudiando las escrituras correctamente, si realmente estás leyendo cosas como Lucas 21, Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6, simplemente no entiendo cómo tantos de nosotros hemos llegado a otras conclusiones sobre cómo serán los tiempos finales. Solo puedo decir que es por una enseñanza incorrecta y también porque, y el Señor lo ha dicho en la profecía, creo que se llama golpearé a América. Dios dice que parte de la razón por la que América será castigada tan severamente es porque es muy negligente en cuanto a su palabra. Es tan deficiente en el estudio de las Escrituras, es tan deficiente en ir y leer por sí misma lo que Él escribió y las instrucciones que dejó a toda la humanidad para seguir sus pasos y saber de qué manera vendrá. Dice que América se ha dejado adormecer en un sueño espiritual muy peligroso. Y la gente simplemente piensa que todo va a ir como, no sé, algodón de azúcar y país de las maravillas. Creyeron a los pastores en lugar de desafiarse a sí mismos a convertirse en estudiosos de la palabra o al menos en personas que buscan en las escrituras como los bereanos para ver si las cosas que les han dicho son realmente así. El Señor me ha dicho repetidamente que el sistema de la bestia de los últimos tiempos causará estragos en la comunidad cristiana. De hecho, la bestia causará estragos en todas las comunidades, porque Apocalipsis 13 muestra que prevaleció contra todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, y que hará guerra contra el pueblo santo y prevalecerá. Así que si piensas que la guerra que la bestia librará contra el pueblo santo, que es la iglesia, va a ser una guerra con balas y armas de fuego, va a ser una guerra de exterminio,
Muchos serán asesinados y habrá martirio en toda la tierra antes de la venida del Señor. He compartido esto de manera constante en las palabras proféticas. Así que mientras continuamos con la serie en América, les aconsejo a muchos de nosotros que revisemos lo que creemos, por qué lo creemos y si hay algo que la Escritura alguna vez nos haya llevado a creer que veremos la venida del Señor sin pruebas, tribulaciones y muchos, muchos amargos exámenes. Lo dejaré aquí. Soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Gracias por estar conmigo. Puedes encontrar todo lo relacionado con este ministerio y canal en la caja de descripción abajo. Siempre dejo los enlaces allí y me aseguraré de enlazar tantas de las profecías que he mencionado en este mensaje como sea posible. Y hasta que nos volvamos a ver, que el Señor te bendiga y adiós.